Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar esta tarde en esta situación tan distinta que nos toca vivir en este 2020. Cuando pensamos con Fabricio qué íbamos a hacer en TAG, que es la jornada que desarrollamos todos los años, obviamente que la pata virtual iba a estar presente porque la necesitábamos para poder hacerlo, porque es una jornada que habitualmente desarrollamos todos los años pensando en darles a los estudiantes, a los alumnos, a los interesados, una cosa diferente que les pueda servir. Y nos pareció que en este contexto, como decía Fabricio recién, en 2015 había venido Hugo, que nos había contado un poco sobre periodismo de investigación. Seguramente, si bien él dijo que podía repetir la charla, me parece que es otro contexto también el que nos toca vivir. Entonces, cuando le escribí, muy atento como él siempre es con nosotros, no tuvo problema porque también está bueno esto, ¿no? De que esta herramienta virtual me parece que llegó ya para quedarse, aquellos que todavía no la tenían en sí, esta posibilidad de poder hacer tanto educación a distancia como charlas virtuales, y obviamente nos acortan mucho más las distancias. Si antes estaban acortadas por temas de justamente de la virtualidad, de las redes sociales, de lo digital, ahora en lo que es educación y la posibilidad de tener acceso a justamente a voces y a personas que por ahí nosotros las teníamos que trasladar de diferentes lugares para que vengan a Mar del Plata, en este caso cambió mucho. Cambió mucho la presencialidad de todos. Me imagino que no todos serán de Mar del Plata. Yo estoy desde Tandil haciendo este encuentro. Hugo está de su casa en La Plata, así que bueno, bienvenidos a todos, no lo voy a molestar mucho. La idea es que Hugo nos cuente un poquito durante 20 minutos, media hora, diferentes cuestiones que hacen al trabajo, a la labor y obviamente todo con un eje transversal lo que ha sido la pandemia. Hugo, bueno, nuevamente gracias en nombre de la facultad y bueno, es todo tuyo ahora. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría estar acá, José, Fabricio, muchísimas gracias y en nombre de ustedes a la FASTA por invitarme. Prometo hablar no tanto, les voy a mostrar un PowerPoint que no voy a llegar a mostrarlo entero, pero se lo voy a dejar a José y a Fabricio para que si lo quieren que lo tengan. Lo único que les pido es en la gauchada es que no anden repartiéndolo por el mundo y además, y si lo van a usar, que dejen consignado que es mío, porque me ha pasado de una charla que di para la Fundación García Márquez, entregué el PowerPoint y un año después me encontré con una persona que lo estaba mostrando en América Latina como si fuera propio. Así que lo único que les pido es esa delicadeza, ¿ok? Cuando José me convocó, sí, claramente vivimos en una situación muy distinta. Muchos de ustedes ya están trabajando en periodismo, muchos otros no. Cambia mucho, dificulta algunas partes, es más cómodo, porque ahora llueve y no tenés que estar en la calle, pero la complica muchísimo para la búsqueda, por ejemplo, de fuentes, el desarrollo de historias, el encontrar información que no está en los carriles habituales. A mí me gusta mucho eso, girar, estar en la calle, tocar timbre, la mayoría de las veces te putean, te cierran la puerta en la cara, pero a menudo encontrás información que de otro modo no. Ahora, vamos a lo específico, a ver si logro aprender a compartir pantalla. ¿Ustedes me están viendo ahí? Si yo... ¿Puedo estar mostrando la pantalla yo ahí o no? Te seguimos viendo a vos. Yo te nombré co-anfitrión para que lo puedas hacer. Dale, entonces acá... si no te nombro administrador, a ver. No, porque si me nombras administrador probablemente no puedas... Fíjate, ¿vos podés seguir grabando o no? Sí. Sí, está grabando, sí. Fíjate ahí. Bien. Y vos, y ahí, disculpen esto, pero como verán, yo también estoy aprendiendo a manejar el Zoom. ¿Ahí están viendo el PowerPoint o no? No. No. A ver. Porque entonces se me va a complicar lo que yo les quería contar. Pues es que el compartir pantalla todavía me sigue como bloqueado. Pero sos el anfitrión de la reunión. A ver. Claro, Si ahora no, yo ya no puedo hacer. ¿Querés mandármelo a mí? ¿Querés mandármelo a mí por mail y yo lo comparto o no te va a servir eso? Y a ver, No me lo vas a poder manejar. Sí. No, a ver, sí, te lo mando a vos. Te paso el mail por el chat.
No, dámelo ya, dictámelo, vamos. ZOTTAF, SOTAF, arroba ufasta, SOTAF, mi apellido más la F, arroba ufasta.edu.ar. SOTAF. Bien. Sota. Vamos, Sota. Como verán, este es un ejemplo. UFASTA, Eduar. Ufasta, Eduard. Este es un ejemplo de las dificultades que hay justamente en pandemia. Creo que acabamos de dar la mejor lección práctica de lo que estamos viviendo y las dificultades que hay. Te lo estoy mandando en este momento, Fabricio. Ahí te fue. Ahí chequeo. Y entonces es básicamente cómo encarar una investigación periodística en tiempos de cuarentena. Es eso. José me había convocado y lo que pensé es decir, a ver, ¿cómo encaramos esto de un modo que concreto? Entonces, en esa línea, algunas premisas se repiten con lo que nos suele ocurrir en la vida cotidiana prepandémica. Que es, número uno, hay muchísima información que está disponible. Así que hay mucho que nosotros creemos que en realidad está oculto, que es un secreto y que en realidad no lo quieren tapar porque no nos quieren contar la verdad. Y en realidad no es así. En realidad es que hay mucha información que está ahí, pero que somos nosotros los que no sabemos cómo buscarla o dónde buscarla y cómo conseguirla. Entonces, la primera premisa es eso, y también ocurre ahora en tiempos pandémicos. Hay infinidad de información que sí está disponible. Entonces, les daré un ejemplo, la Zürich Handelskammer, la Cámara de Comercio de Zúrich, que contiene la información sobre los registros societarios de sociedades comerciales. Que sí está disponible, y uno diría, bueno, Suiza, paraíso fiscal, y en realidad está. Pasa por nosotros encontrarlo. Que ya incluso nosotros ya publicado Encontrarlo con su auricular. y aún así puede Hugo, ¿vos me escuchás a mí? Porque te estamos perdiendo. Se cayó Hugo. Era previsible. Bueno, ahora soy yo de nuevo el hospedador. Vamos a ver si llega el mail que me mandó, que todavía no llegó. Así lo podemos compartir. Que no llegue. Ahí volvió Hugo. Hugo, ¿estás por ahí? Sí, pero lo tiene silenciado el micrófono. les decía que la tenemos complicada. Fui a ver el Hugo, no llega el mail que me mandaste tampoco, ¿eh? Hola. ¿Ustedes me escuchan? No estaríamos escuchándolo bien a Hugo. Así que vamos a esperar un segundito a que se conecte mejor, o que haya mejor conexión. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Hugo, ¿vos nos escuchás a nosotros? Sí, sí, escucho. No, pero no es Hugo Alconada, ¿eh? Es otro colega que vino a sumarse Bien. a la charla. ¿Ahí me escuchan? Hola. Ahí sí, Hugo. Ahí sí, Hugo. Bueno. Como la ley de Murphy, es increíble. Funcionó perfecto Internet durante días y ahora que tengo que dar la...
Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven algo? Todo perfecto ahora. Te escuchamos y te Hola. vemos. ¿Vos nos ves? ¿Nos escuchás? No, por momentos desaparecen y se corta todo. Lo que no llegó, Hugo, es el mail tampoco, ¿eh? Y bueno, No sé si venimos complicados en serio, por lo visto. te rebotó. Igual, fíjate, ahora que yo soy el hospedador de nuevo, fíjate si te deja compartir la pantalla, porque debería dejarte. A ver, vamos a probar. A ver, ahí me Ahí vemos ven. la pantalla. Ahí está. Bien. Les pido a todos disculpa, pero esta es una de las dificultades que tenemos con justamente los tiempos pandémicos, en los cuales se te puede cortar internet. Anduvo fenómeno durante toda la semana, ahora que tengo que dar la charla se cayó a pedazos. Simplemente, como les estaba diciendo, hay muchísima información que está disponible. El punto es qué hacemos con esa información, dónde la conseguimos, qué hacemos con esa información. Y para eso también invito a desarrollar distintos sistemas de detección temprana. Desde, por ejemplo, revisar todos los días los boletines oficiales. La cantidad de información que sale en los boletines oficiales y que nosotros no miramos es impresionante. Ejemplo nimio. La semana pasada o la anterior, el gobierno nacional autorizó en Chubut una sola excepción al régimen de la cuarentena. Y esa excepción era para los casinos. Entonces, simplemente como curiosidad, lo que estaba resultando era que en Chubut vos no podés ir a misa, no podés ir a la escuela, no podés ir al club, no podés reunirte con tu familia, pero podés ir a timbear. Es decir, por lo menos es llamativo. Entonces, ese es un ejemplo concreto de algo que surge del boletín no oficial. Ahora, hay que tomarse el trabajo de todos los días peinar el boletín oficial, que además podés hacer el boletín oficial de la nación, de la provincia y del municipio donde vos estás trabajando. Primero. Segundo, desarrollar los Google Alerts, después si quieren hablamos sobre esto. Y tercero es además en la medio de comunicación, si estás trabajando para algún medio, ¿tienen alguna base de datos propia? ¿Está desarrollando algo en ese tipo? Si no lo está desarrollando, ¿podría desarrollarse? Nosotros en el Diario de la Nación lo estamos haciendo, pero más allá de nosotros como ejemplo, es en el medio que ustedes están trabajando, si alguno de ustedes, y si no de manera particular, personal, ¿hay alguna forma de desarrollar una base de datos en la cual ustedes puedan empezar a acumular información y que empiecen a procesarla? Por ejemplo, decir, bueno, voy desarrollando Google Alerts sobre todos los nombres de las personas, funcionarios, empresas que me interesan, sobre todos los datos que a mí me resultan relevantes sobre la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo me puedo ir conectando en redes sociales con todos los insumos noticiosos? Por ejemplo, ustedes están en Mar del Plata. ¿Tiene una cuenta de Instagram la Municipalidad de Mar del Plata? ¿Están conectados a esa? ¿Siguen un relevamiento sobre eso? ¿Qué otras entidades públicas o privadas de Mar del Plata pueden aportar información de valía para ustedes? Sea el hospital, la municipalidad, el Ministerio de Seguridad o la Comisaría o la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pesca o lo que fuere. Todos esos insumos que todos los días a ustedes les pueden estar proveyendo información. De hecho, en la misma línea, bueno, distintas variantes adicionales, no me quiero distraer porque ya he perdido demasiado tiempo, y al mismo tiempo, en esa línea, ¿cuáles son todos los organismos del Estado, sea nacional, provincial o municipal, que por ejemplo ahora están lidiando con la cuarentena? Si tuviéramos que todos nosotros estamos trabajando ahora en, supongamos, una radio de Mar del Plata, ¿qué tendríamos que estar prestando atención ahora sobre cuarentena? Por ejemplo, ¿qué ocurre además con preguntas específicas? Si hubo en un momento al principio de la cuarentena casi como una apdemia, una epidemia de nuevas aplicaciones. Bueno, entonces ese es un posible caso para investigar. ¿Quiénes las están desarrollando? ¿Cómo es la letra chica? Es decir, ¿qué información nosotros autorizamos que esa aplicación chupe de nosotros, de nuestros teléfonos, o que nosotros tenemos que volcar? ¿Qué va a pasar con esa información además? ¿Y dónde queda almacenada? ¿Quiénes después pueden acceder a eso? ¿Para qué se va a acceder? ¿Cómo se va a acceder? ¿Pueden vender esa información para adelante? Además, esas aplicaciones van actualizándose. Esas actualizaciones incluyen nuevas autorizaciones en las cuales nosotros autorizamos a entregar más información o a que chupen más información. Lo que suele ocurrir con este tipo de aplicaciones es,
la aplicación inicial pide una determinada cantidad de información, pero luego con las actualizaciones sucesivas van ampliando la cantidad de información que tiene tu teléfono. Y lo mismo, lo último es si tienen un backdoor, es decir, ofrecen esas aplicaciones una puerta para que el que está programando la aplicación pueda entrar a tu teléfono. Esto parece algo menor, pero ya ha habido escándalos en otros países porque hay algunas aplicaciones que sirvieron como puerta trasera para que algunos gobiernos o empresas pudieran acceder a información que jamás debieron acceder. Digo como un ejemplo puntual, ¿no? Pero en definitiva es, ¿qué información, si estuviéramos ahora nosotros en una radio, por ejemplo, o en un portal de noticias de Mar del Plata, qué información ya está disponible que nosotros no estamos prestando atención y que podemos empezar a utilizar como insumos? Al mismo tiempo, en esa misma línea, es algunas preguntas, y mucho de lo que nosotros tenemos que hacer surge a partir de las preguntas. ¿Qué es la inicial? ¿Qué te llama la atención? Por supuesto que a partir de ahí, que es una pregunta intuitiva, una pregunta, si se quieren, subjetiva, ¿cómo podemos irla desgranando en datos que sí son objetivos y que sí nos permiten avanzar en una investigación o nota periodística? Que es en definitiva, supongamos que nosotros estamos prestando atención a las compras por la Municipalidad de La Plata, o la Municipalidad de Mar del Plata en el caso de ustedes, y empezamos a revisar quiénes son los proveedores del Estado, quiénes son los proveedores de la municipalidad. Y aquí hay alguna lista, no las voy a estar enumerando porque ustedes las están leyendo al mismo tiempo que yo, en definitiva es algunas preguntas básicas que nos pueden servir como, si se quiere, cuando estás en un tablero de control y vos ves que hay algunas luces amarillas que se empiezan a encender. Y que de repente, por ejemplo, hay nombres que se repiten, o que hay fechas, o que hay montos que son muy parecidos entre sí. Entonces decía, mira, acaban de hacer una oferta para compra de, no sé, elijan ustedes, lentejas. Y resulta que hay varios competidores que ofrecieron la misma cifra hasta casi con los mismos centavos. Y ustedes me van a decir, pará, Hugo, ¿cómo vas a hacer una lista? ¿Cómo le van a acertar hasta el número de centavos? Ha pasado. Los invito a que vean, por ejemplo, la licitación que hace un tiempo, hace unos años, se hizo el Plan Cunita, en la cual terminó surgiendo que los distintos, en teoría, distintos oferentes ofrecían los mismos productos con los mismos precios. Es cartelización. Y cuando empezaron a hurgar y empezaron a revisar, vieron que habían ido todos los proveedores juntos al mismo proveedor original a comprarle todos juntos el mismo día los mismos insumos y tenían facturas correlativas. Uno puede decir, mira, es bastante casual que supongamos que tuviéramos que competir Fabricio, José y yo, y que los tres terminemos en el mismo proveedor, por ejemplo, de telas, para llegar al mismo tiempo y hacer las facturaciones una tras de otra. ¿Qué significa? Estábamos Fabricio, José y yo haciendo la cola para comprarle la tela al mismo fabricante textil. ¿Y qué? Llegamos y dijimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Fabricio? ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Pero vamos a competir a muerte, ¿eh? Sí. Y después de casualidad, terminamos ofertando con la misma cantidad de precio y de número de centavos. Y por lo menos llama la atención. Es por lo menos una luz amarilla de que acá puede haber una cartelización. No voy a repetir las siguientes acá preguntas. Y en definitiva acá, la idea es irnos planteando hipótesis, que incluso se puede hacer en tiempos pandémicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Vos, Fabricio, andás diciéndome más o menos cuándo querés que yo cierre, ¿ok? En esa línea, esto de la hipótesis, la idea mía es preguntas, otra vez. Y la forma en que yo me hago la pregunta, este ejercicio mental, es con la siguiente pregunta. ¿Es posible que? Entonces, supongamos que, para no incomodar a nadie si hay alguien acá de la Municipalidad de Mar del Plata, vamos a otro ejemplo, no sé, un empresario pesquero. Entonces, que nosotros dijéramos, ¿es posible que el empresario pesquero esté violando la ley de pesca? Supongamos. Entonces, la pregunta te invita, por un lado, a indagar, pero por otro lado, a no tener la idea mental de algo que ya estás casi convencido. Y esto que parece un matiz, no lo es.
porque cuando uno lo plantea como pregunta, es una hipótesis que uno tiene que salir a buscar datos, y con esos datos uno va viendo si tiene correlación o no correlación, si coincide o no, si confirma o descarta. Ahora, cuando uno dice, el empresario pasquero violó la ley, eso mentalmente te lleva naturalmente a buscar lo que se llama en sociología sesgo de confirmación, a solo buscar y seleccionar todo aquello que confirme tu hipótesis y descartar naturalmente todo aquello que vaya en desmedro de tu idea. Entonces, mi sugerencia es esa. Que lo planteen como una pregunta. Ustedes elegirán qué pregunta. ¿La Cámara de Plata tal cosa? ¿Es posible que Lionel Messi haya evaluado el irse de Barcelona hace meses? Esperen que voy a sacar mi... ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me están viendo bien? ¿Sí? Bien, sigo. Y en esa línea, el empezar a hacer piensen siempre antes de dar un paso. Y lo digo esto porque yo he cometido ese error, que es empezar a decir, bueno, a ver, si yo tengo que investigar la Municipalidad de Mar del Plata, o un empresario pesquero, o esto que yo les comenté sobre Lionel Messi, empezar a llamar por teléfono naturalmente al primero que se me ocurre. Y eso es un error. Porque yo puedo terminar llamando a alguien que en realidad está involucrado en el entramado, o que en realidad termine alertando a los que están en el entramado. Entonces, primero, hacer una lista, planificar mi listado de llamados, decir, a ver, como capas de cebolla, ¿quiénes son los que están más ajenos a esto, pero pueden saber algo? ¿Quiénes pueden saber un poco más, pero pueden estar involucrados? ¿Quiénes saben seguro, pero al mismo tiempo deben estar hasta el cogote metido en esta historia? Es decir, de los externos hacia adentro investigando. Entonces, que los llamados telefónicos nos ayuden en vez de boicotear nuestro trabajo. En esa línea, además, hacer una escala de prioridades. Al principio, sobre todo cuando uno empieza en periodismo, tiene poco para hacer, poco trabajo, y uno se la pasa esperando que le asignen una historia. A medida que vas avanzando, lo que ocurre es que las mismas publicaciones van alimentando tu red de fuentes y empiezan a llamarte. Y empieza a generarse nuevas historias, y hay un momento en el cual terminaste colapsado. E incluso, José, Fabricio, ustedes también lo han vivido, hay un momento en el cual, por calle, si escribís una nota, por ejemplo, sobre bonsáis, empieza a llamarte, en algún momento empiezan a llamarte la Asociación Argentina de productores de bonsai. El abogado quiso ir contra los... Te llama una señora que dice que tiene un bonsai en la casa. Empiezan a llamarte. Te perdemos, Hugo. ¿Pierden a mí? Ahí, a ver ahora. Hugo. Hola. Ahí está. Ahí seguimos. O sea que voy a apagar mi cámara a ver si eso mejora un poco la calidad de mi audio, ¿ok? Dale. Ahí más o menos como vamos. Vamos bien, venía bien y de repente empezó a tildarse. Hugo. Bien. La historia no es periodísticas. ¿Y esto qué quiere decir? Hola. ¿Otra vez Vamos, pierden? vamos. Hola. ¿Qué es la historia mínima? La historia mínima significa cuál es el producto mínimo que yo puedo ofrecer a mis editores. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos como hipótesis que el agua potable, el agua corriente de Mar del Plata no es potable. Entonces, ¿la historia cuál sería ahí? ¿Es posible que el agua que sale por las canillas de Mar del Plata no sea potable?
Y nosotros podemos empezar a investigarlo, tratar de verificar y demás. Incluso podemos llevar agua a un laboratorio de análisis bioquímico y determinarlo. Ahora, y supongamos que esa historia se cae a pedazos, porque resulta que el agua sí es potable. ¿Cuál es la historia mínima que podríamos ofrecerle a nuestros editores? ¿Cuál es la historia que, en definitiva, nosotros podamos ofrecer que si se cae a pedazos la historia principal, tenemos un plan B? En el caso del agua corriente, si es potable o no, inspectores de calidad de agua. Y que además de esos dos inspectores hay uno que está con carpeta psiquiátrica y el otro está a punto de jubilarse. Con lo cual, ninguno de los dos ha hecho un estudio, un análisis sobre la calidad del agua en Mar del Plata en los últimos 5 años. Entonces, sí, la historia principal, que era determinar si el agua era potable o no en Mar del Plata, se cayó a pedazos porque el agua es potable, pero terminamos encontrando que es potable de milagro, porque nadie la controló. Y nadie la controla y no hay controles desde hace 5 años. ¿Sí? En definitiva, otra vez ¿qué sale acá en la competencia? E incluso ahora en tiempos pandémicos. ¿Qué está saliendo en los otros medios de comunicación que nos rodean? Supongamos que sea de Mar del Plata, sobre historias en desarrollo o historias pasadas. Historias en desarrollo, ¿qué más podemos contar? ¿Qué otros ángulos hay de esta historia? E incluso hay ocasiones en las cuales terminan alertándonos sobre datos, historias, que nosotros no teníamos. Por ejemplo, sale que un medio rival revela la existencia de un informe sobre la situación del sector pesquero en Mar del Plata. Supongamos, consigamos ese informe, porque por ahí, por algún motivo, el otro medio de comunicación solo prestó atención a un tramo del informe, porque por ahí solamente consiguió un pedazo del informe, no todo. Consigámoslo entero, porque por ahí hay otras muchas historias ahí adentro. Y si no hay historias, en ocasiones pueden aparecer potenciales fuentes. Por ahí surge un experto que nosotros hasta ahora no conocíamos sobre el sector pesquero. Entonces, en definitiva, la historia no la tenemos, pero conseguimos una nueva fuente. Para simplificar, al mismo tiempo en esta historia, ¿qué podemos copiarnos de otros medios de comunicación? Obviamente, con el debido respeto de los derechos de autor, el copyright, y consignando que estamos replicando en nuestro medio de comunicación algo que ya ha salido en otros medios. Pero voy a dar un ejemplo sobre esto. Raúl Olmos es un amigo mío de México. En una conferencia de periodismo estuvimos juntos. Y Raúl contó un trabajo de investigación que a él le había tomado 6 meses que le permitió a él determinar cuántos mexicanos habían muerto en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la historia de él, y me explicó todo, y cuando me lo explicó, lo que le dije, bueno, ¿me puedes pasar las fuentes? Voy a consignar que vos hiciste esto y yo lo único que estoy haciendo es seguir tus huellas. Ahora, el punto es, quiero hacer lo mismo. Y en definitiva, lo que a Raúl en el AM, el diario AM de León, en México, le tomó 6 meses, a mí me tomó 1 mes y medio, y al mismo tiempo ya además tenía la ventaja adicional que yo podía compararme con los datos que tenía en México. Entonces yo decía, mira, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial murieron esta cantidad de mexicanos, murieron esta cantidad de argentinos. Ahora, mientras que los mexicanos murieron sobre todo en estos campos de concentración, los argentinos murieron en este otro, con lo cual incluso mi nota era más rica que la original, porque podía compararme, podía contextualizarla. Entonces, obviamente, que si la buscan la van a encontrar. Yo consigné esta investigación del Diario de la Nación, se apoya en la investigación previa desarrollada por el periodista Raúl Olmos en el diario AM de León, con lo cual no era que incluso estaba robando nada, sino por el contrario, fortificándola, e incluso hasta pusimos el link a la historia de él, con lo cual hasta encima le dimos tráfico. Pero en definitiva, este es un ejemplo de aquellos materiales que pueden estar en otros países, o en diarios, o en medios de la ciudad de al lado, y que nosotros podemos utilizarla para hacer, a ver, esto mismo acá en Argentina, o acá esto mismo en mi ciudad. Entonces, acá hay otros ejemplos, varios, solamente uno voy a decir, que es la del huracán María en Puerto Rico. Es un portal de noticias en Puerto Rico, que lo que hicieron fue copiar
la investigación que hice yo sobre la inundación de la ciudad de La Plata. Y lo que hicieron fue aplicar la metodología sociológica y estadística que muertos hubo durante la gran inundación de La Plata para replicar eso mismo en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Había más muertos de los que oficialmente estaban en los listados. Entonces, es una forma de aplicar una metodología ya conocida a nuestro propio contexto particular. Con una ventaja adicional que tenemos ahora, justamente, que esta cuarentena es global, esta pandemia es global. Entonces nosotros, como digo ahí, solo podemos estar aprobando o aprovechando lo que sale, por ejemplo, en España sobre esta historia. Por ejemplo, decimos, bueno, en España tuvieron un problema con unos barbijos chinos. ¿Qué nombre tenían esos barbijos chinos? A ver si acá en la Argentina también compraron esos mismos barbijos. ¿Hay algún organismo público, provincial, nacional o municipal, que compró esos mismos barbijos? De hecho, uno dice, bueno, no van a ser tan estúpidos. Les recuerdo que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires terminó comprando vagones del subterráneo de Buenos Aires que ya habían sido denunciados en España porque tenían asbestos. Entonces, lo que hizo una colega mía de primera el Perfil, del diario Perfil, y además que trabaja para la CNN, Emilia Delfino, fue decir, eso pasó en España, a ver si estos compraron los mismos vagones, y encontró que eran lo mismo. Termina logrando revelar que incluso las autoridades del subterráneo de Buenos Aires sabían esto y lo habían ocultado. ¿Sí? Vamos. Libros, hay que buscar en el contexto, libros, papers académicos, estadísticas, todo lo que nos sirva para el contexto, no me quiero demorar. Fuentes, y si querés, Fabricio, abordo esto y cerramos con esto para después ir para las preguntas, ¿te parece? Y el resto de Power lo ofrezco para el resto. Dale. Vayan poniendo preguntas en el chat, aquellos que quieran hacerle alguna consulta a Hugo y lo vamos diciendo. En esa línea, ustedes ya han tenido clases, han hablado sobre desarrollo de fuentes. En eso, obviamente, podemos estar hablando de las viudas, en el sentido viudas o viudos, da igual, no es una cuestión de género, sino hablar de aquellos que han caído en desgracia, que tienen alguna motivación personal, eventualmente egoísta o no, puede ser altruista, pero alguna motivación para hablar. Sea porque los dejaron afuera, porque los castigaron, porque perdieron un contrato, porque fueron engañados, porque los estafaron. Son esas personas las que en ocasiones, ni siquiera siempre, en ocasiones hablan con nosotros y nuestra obligación periodística es tratar de contactarlos. Primero, tratar de reconstruir quiénes son para después tratar de contactarlos. Es muy probable que nos cierren la puerta en la cara, pero aún así lo tenemos que intentar. Hay una película que los invito a verlos, aquellos que no la vieron, que se llama Spotlight, en primera plana. Cuenta la historia del Boston Globe cuando desarrollaron la investigación sobre los abusos, la pederastia, cometida por distintos sacerdotes de la Iglesia Católica en Boston. Y lo que hicieron primero fue tratar de determinar quiénes eran los sacerdotes que habían sido señalados como pederastas. Después tratar de determinar en qué parroquias habían estado, para después tratar de reconstruir si había denuncias sobre el obispado de Boston, para después tratar de contactar a esas personas puerta por puerta. Y no les estoy spoileando la historia, pero en definitiva la historia, la película, aborda ese desafío de tratar de reconstruir y a generar nuevas fuentes. Entonces acá hay algunos ejemplos. Y una aclaración adicional. Fuentes no necesariamente son fuentes humanas. Fuentes, tómenlo como fuentes en sentido amplio. Puede ser también documentos, papeles, expedientes judiciales, informes oficiales, informes privados. E incluso los invito a expandirse y no solamente pensar en un documento oficial, sea público o privado, pero que viene con sello, firma, foliatura y certificado de escribano público. En ocasiones, una fuente documental puede ser un WhatsApp, una fotografía. Y voy a dar un ejemplo solo, simplemente este. Si yo a ustedes les preguntara ¿dónde fuiste de vacaciones este verano? La respuesta más o menos es fácil. Y por ahí es, no te fuiste a ningún lado. Incluso más, si yo te pregunto ¿a dónde te fuiste de vacaciones en 2004? Aquellos que ya estaban vivos para esa época,
La historia sería fácil si ustedes me dicen, siempre me fui de vacaciones o me quedé en Mar del Plata, o me fui a, no sé, digan ustedes, a San Martín de los Andes. Es fácil. Ahora, si todos los años quizás te fuiste de vacaciones a un lugar distinto, y en algunos años no, probablemente empieces a dudar, y no tengas claro si ese año te fuiste de vacaciones o no, y si te fuiste a San Martín de los Andes o a San Bernardo. Y entonces, incluso si tenés la mejor de las buenas voluntades, algunos de ustedes ahora, si yo les preguntara, no podrían responderme con certeza, con seguridad. Entonces, ahí es donde una de las variantes como periodista es decir, y si vos tenés el recuerdo que estuviste en Punta del Este, supongamos, ¿no te quedan fotos de aquella época? Entonces el otro te puede decir, mira, ¿qué estás dudando de mí? No, no, no estoy dudando de vos. Pero por ahí, de esas fotos, surgen algún dato adicional que te refresque en la memoria. Y pasa. Pasa que, por ejemplo, nosotros contamos, decimos, mira, ese año yo me fui a Punta del Este con Fabricio y José. Y después cuando buscas las fotos, resulta que también había sido con Teresa. De hecho, fuimos con Teresa en el auto de Teresa. Y ahora que me acuerdo, acá está en la foto, fuimos en el escarabajo que tenía Teresa y se nos rompió la bomba de agua cuando estábamos, no tiene bomba de agua el escarabajo, pero digamos, como ejemplo, se nos rompió la bomba de agua a la altura de Colonia. Y nos pasamos al final todos los días, de los 15 que teníamos previstos en Punta del Este, nos la pasamos en Colonia. Y en Colonia me acuerdo que yo me enganché a su vez con una chica. Entonces hay un montón de historias que de otro modo pasarían con la mejor de las buenas voluntades, pero que quedan olvidadas. Las fotografías en ocasiones ayudan, lo mismo que los WhatsApp. Ahora que estamos todo el mundo, estamos en WhatsApp escribiendo, y uno dice, ¿dónde estuviste el martes pasado? Una de las formas de reconstruir dónde estuviste el martes pasado es decir, mostrame los WhatsApp del martes. En las reuniones de grupos, supongamos, buscan para atrás, el martes a las 4 de la tarde. Porque resulta que en ese momento vos estabas en alguno de los grupos de WhatsApp diciéndole a tus amigos, estoy acá en el odontólogo, un embole, estoy esperando a que me atiendan, pero está poniéndose el traje de marciano ese, no sabes qué gracioso queda con ese traje de marciano, acá me lo pusieron a mí, ¡pum! Selfie. Y sacaste la foto tuya, entonces el mismo WhatsApp te permite determinar a qué hora y estabas ese día que estamos tratando de determinar. Lo último sobre esto, sobre fuentes, sobre todo en tiempos pandémicos, lo único que les diré es esto. Hay distintos niveles de seguridad para todo. En términos de correo electrónico, los invito a abandonen Hotmail y Yahoo, aquellos que todavía lo tienen. Por el contrario, los distintos niveles crecientes de seguridad son de Gmail, Hashmail y Protomail. Cada uno es mejor que el anterior. Lo mismo que en términos de WhatsApp y demás, viene WhatsApp, es bastante básico, después viene Telegram, después viene Signal, después viene Wire, es el mejor de todos. Y lo mismo es en esta historia de Zoom, Skype, Meet. ¿Sí? En definitiva, como ejemplo. No quiero ir avanzando mucho más, solamente sobre esto, fuentes. Incluso las personas sobre las cuales estamos escribiendo son fuentes y tienen derecho a la réplica. En algunas ocasiones, en algunas investigaciones, cuando se supo que yo había consultado a la persona sobre la cual yo estaba investigando, me criticaron algunos colegas diciendo, ¿qué le estás avisando al enemigo? Número uno, no es mi enemigo, la persona sobre la cual escribo, es una persona sobre la cual escribo. Nada más, no tengo ninguna animadversión y ninguno de nosotros tiene que tenerla. Es solamente una persona. Si estamos escribiendo algo sobre la municipalidad de Mar del Plata, sobre, no sé, el secretario de Medio Ambiente de la municipalidad de Mar del Plata, tenemos que llamarlo y preguntarle qué tiene para decir, qué tiene para explicar. Porque por ahí hay una explicación lógica. Y en definitiva, el consultarle nos evita un dolor de cabeza mutuo. Al mismo tiempo, además, nos sale un canal de diálogo, entre otros con los abogados, los defensores, los contadores o los voceros. A menudo lo que hemos encontrado en nuestro trabajo es preferible hablar con los voceros o los abogados o los contadores que con la persona involucrada. Porque la persona involucrada se pone nerviosa, se sensibiliza o empieza a insultar y que en definitiva no responde las preguntas. En cambio, si se trata de un vocero profesional o un abogado, terminan siendo más precisos, más objetivos, e incluso en ocasiones, astutamente, aceptan entregar parte de la información porque le permite al menos explicar parte de la historia. Entonces, los invito no solamente a contactar a la persona, sino también al entorno. Y si la persona no quiere hablar con ustedes, por el motivo que fuere, supongamos que ustedes llaman a la secretaria
o secretario de Pesca de Mar del Plata. Pobre secretario o secretaria de Pesca, lo estoy usando de puching, no sé ni quién es, no sé si el género ni siquiera, así que aclaro que no tenga nada que ver con esa persona. Pero supongamos que intentamos hablar con el secretario o secretaria de Pesca. No nos atiende, no nos quiere atender. Entonces hablemos con su asistente, preguntémosle, ¿hay alguna persona con la cual puede usted derivarme? Sea un vocero o vocera de la Secretaría, o un abogado, o un asesor o asesora de la Secretaría de Pesca. Y por ahí terminamos obteniendo una información y la posición, una réplica oficial a lo que nosotros estamos averiguando. Y lo último sobre defensa de reclamos y demás, eso ya queda claro, así que no vamos a hacerlo. Esto, en la dificultad, obviamente, en tiempos pandémicos es muy difícil poder movernos. Nosotros, como periodistas, somos servicio esencial, podemos movernos, pero así como yo contaba antes, yo tengo la dificultad que estoy moviéndome muy poco. ¿Qué podemos hacer? La primera es Google Earth, ojo con eso, porque es aproximativo, tengan cuidado, no es exacto. Segundo, la variante esta, yo ahora José acaba de contar que está en Tandil. Si yo ahora tuviera un despelote en Tandil, lo primero que diría es, José, hablemos después de este Zoom. Y decir, mira, José, necesito un favor, necesito que vayas a tal lugar. Yo estoy en La Plata y José me cubre las espaldas. Eso implica, obviamente, un compromiso de ida y vuelta. Si después José necesita algo de acá de La Plata, yo me tengo que salir, aunque esté diluviando, y tengo que ir a hacer lo que José me diga. Esto es una cosa tan sencilla y funciona. Y en muchas de las investigaciones transnacionales que desarrollamos, nosotros hacemos eso. Es un ida y vuelta con colegas de confianza de distintas partes del planeta. Y lo último, vecinos confiables. Entonces, por ejemplo, ¿hay alguna persona que nosotros hemos establecido relación en los últimos años? Supongamos, yo he escrito temas sobre con algún coletazo en Mendoza o en Córdoba. Y hay personas que me han escrito y después no se han convertido en fuentes, pero son interlocutores relativamente asiduos. ¿Podría pedirle a alguno de esos interlocutores asiduos, pedirle, ¿podés ir a tal lugar y mirar qué hay allí? Lo he hecho en algunos lugares, por ejemplo, sobre temas de la Patagonia. Entonces, en lugares específicos le he pedido a personas específicas que ya conozco de tiempo antes, que si me pueden dar una mano en una investigación. Para ir cerrando, esto los voy a dejar todo para ustedes, documentos y demás. Esto sí es relevante, que es básicamente, supongamos que, vuelvo a el ejemplo que les di, ¿es posible que el agua corriente de Mar del Plata no sea potable? Resulta que sí es potable, se cayó a pedazos la hipótesis principal. ¿Cuál es la historia mínima que vamos a presentar? Que en realidad hay pocos controles, y de hecho no hubo ningún control sobre la calidad del agua en la Mar del Plata en los últimos 5 años. Ya tenemos una historia. Pero los invito a pensar más grande, sistémico. ¿Y si esa misma ausencia de controles ocurre en otras áreas del Estado? ¿Y si resulta que tampoco hay controles, por ejemplo, sobre asbestos, o sobre la poda de árboles, o sobre cables pelados en las escuelas municipales? O sobre la Hugo, Entonces, ¿estás por ahí? por ahí acá tenemos una historia mucho más grande. ¿Sí? ¿Qué? ¿Se perdió? Se había perdido un cachito. ¿Me escuchan? Ahora sí. Apago otra vez la cámara a ver si aguanta otra vez el nivel. Entonces, en definitiva, apuntemos a lo sistémico. ¿Dónde están quienes lo deben controlar, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, continuamos base de datos. Esto que les decía antes, desarrollenla. ¿Sí? Les pido disculpas, tengo que ir muy rápido, pero si no nos... Esto es otro punto clave. Un timeline. A medida que vayan investigando o desarrollando un tema que es continuo. Supongo que estuviéramos juntos cubriendo... Hola. Te escuchamos. Hola. Te escuchamos, ¿eh? Asustado porque sé que desaparecieron todos y creí que me había colgado otra vez internet. No. Menos mal que no puteaba internet porque hubiera sido la puteada con ustedes.
No, yo pedí que apaguen las cámaras para hacer más estable la conexión. Así que por eso vos sé que me asusté, Fabricio, creí que me había quedado colgado otra vez. No, estamos todos. Lo último, prometo, en este eje es, supongamos que incluso el tema de Facundo, tú y yo, fuera Mar del Plata, que en definitiva todos sabemos que podríamos estar abordando esa cobertura durante semanas y que empiezan a surgir distintos datos a la luz. Y no es que estemos haciendo una investigación, pero los invito a hacer un timeline. Esto significa una línea de tiempo, que básicamente, ¿cuál es el día, por ejemplo, que se lo vio por última vez a Facundo? Luego, ¿cuándo fue la denuncia? ¿Cuándo fue el movimiento de la justicia? ¿Cuándo apareció el primer testigo? ¿Cuándo se ordenaron allanamientos? ¿Dónde se allanaron? Y empezar a volcar, pues fuera, el 15 de febrero tal cosa, el 17 de febrero a tal hora tal cosa. ¿Por qué? Porque al principio no. Pero a medida que una cobertura periodística, una investigación se va extendiendo y complejizando, hay múltiples datos que se empiezan a confundir si esto fue antes o fue después. E incluso más, empiezan a surgir correlaciones y coincidencias temporales. Entonces empezamos a detectar que, por ejemplo, Fabricio y José estaban al mismo tiempo en tal lugar cuando en teoría ellos no se conocían. Vos decís, qué casualidad. Y eso surge porque empezamos a volcar en un timeline, empezamos a volcar todos los datos que vamos teniendo. En mi caso, yo por una cuestión de comodidad, los hago en Word. Les mostraría uno, pero creo que se entiende esta idea. Y en definitiva, que el COVID no dificulte nuestras investigaciones, nuestra cobertura, porque hay mucha información que sigue avanzando. Recuerden que aunque está la cuarentena, están los registros societarios moviéndose, tribunales se siguen moviendo, las empresas se están moviendo y facturando, el Estado está comprando a los proveedores del Estado, con lo cual hay mucha información que continúa en movimiento. Y entonces hay o anteriores coberturas nuestras o nuevas coberturas que están en movimiento, no es que han quedado congeladas por la cuarentena. Lo último antes de pasar a las preguntas. Les voy a dejar en esta presentación esto. ¿Qué son estos? Son el caso de la izquierda, el Story Based Inquiry, es un manual que está disponible en internet, es gratuito y está en español. Es un buen manual con algunas ideas, sugerencias y herramientas de periodismo de investigación y para la cobertura cotidiana. El de la derecha, no sé si ahí ven en mi cursor, The Investigative Reporter's Handbook, es un manual desarrollado por el IRE, que sería como la Asociación de Periodistas y Editores de Investigación de los Estados Unidos, que es muy metodológico, muy en el cómo. Entonces, tengo que investigar un banco. ¿Cómo se investiga un banco? Y muy escrito a lo gringo, con mucho del know-how. Entonces, el de la izquierda está disponible gratuito en Internet, está desarrollado por la UNESCO. El de la derecha no está disponible en Internet, no es gratuito. Sí se puede comprar en Internet y que te lo manden. En mi caso, lo súper recomiendo. Yo tengo que es el que a mí me han elogiado. Hay ediciones anteriores y posteriores. Al que a mí me han destacado es la 5ª edición. Y quienes me lo destacaron, me lo remarcaron y por eso lo compré, son periodistas que han ganado el premio Pulitzer al periodismo de investigación. Vale la pena, es un muy buen libro. Y lo último, estos son los maestros del periodismo de investigación en América Latina. No les pido que la anoten, si quieren le sacan una foto con el celular, y si no, después cuando le mande esta presentación a Fabricio, se la piden y se la quedan. ¿Por qué se los muestro? Por esta idea que yo les decía antes. Si tienen que buscar cómo se hizo una investigación que ustedes quieren desarrollar en Mar del Plata, ¿cómo se hizo en otro país? ¿Se hizo en otro país primero? Segundo, ¿cómo se hizo? ¿Quién la hizo? Si ustedes encuentran estos nombres, es garantía de calidad. Estos tipos son de primer nivel en toda América Latina. Los primeros son en Costa Rica, después viene Mónica y Francisca en Chile, Gerardo, María Teresa y los demás en Colombia, Mabel en Paraguay, Daniela, Alejandra y demás en México, Mónica en Ecuador, Fernando y los demás en Brasil, Gustavo en Perú, Ewald en Venezuela
y todo el equipo del Faro en El Salvador y toda América Central y Caribe. Entonces, si en algún momento se cruzan con alguno de estos nombres, estos son maestros de periodismo, los invito a tomar en cuenta como referencia lo que están sugiriendo. ¿Ok? José, Fabricio, cierro acá. ¿Les parece? Perfecto, Hugo, gracias. Perfecto. Tenemos por suerte un montón de preguntas en el chat, así que, Sí, José, exactamente. ¿Puede compartir la pantalla o no? Sí, dejaste de compartir. Perfecto. Estoy ahí Sí. enciendo la cámara y Ahí te esperemos veo. que aguante el Wi-Fi. Increíble, Hugo, viste que charlábamos en la previa de ver cómo iba a ser el tema de las preguntas, si iba a haber o no. Bueno, tenemos 15 preguntas hasta ahora. Así Vamos. que yo le voy metiendo, toma un poco de agua, que te dejamos tomar, respirar, tranquilo. No tenemos chance ni de respirar porque si se puede cortar internet otra vez, así que metamos quinta a Bueno, fondo porque... vamos a meter. Yo leo la pregunta y el usuario que la hizo, cualquier duda que tengas, pedile por favor que la explique un poco mejor. Bueno, Pamela Chaya preguntó, ¿qué sostén recibe por parte del medio para el cual trabaja o qué impedimentos suelen presentarse? Me imagino que es para vos. A ver, primero, apoyo absoluto. Obviamente que hay investigaciones que les interesa o les gusta más que otras. Y eso, el que te diga otra cosa distinta te está engañando. Le puede gustar por una cuestión, o porque consideren que el tema es sexy y otros temas son aburridos. Y entonces a mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo algunos temas que a mí me obsesionan. Por ejemplo, te cuento, el tema de los trolls. A mí me encanta el tema de los trolls en las redes sociales. Y en el diario lo consideran una huevada, irrelevante. Entonces, cada vez que yo propongo eso, me dicen, sí. Ahora, yo propongo un tema, por ejemplo, de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, y les encanta. Ahora, al mismo tiempo, también hay una cuestión de afinidad ideológica y hay algunos temas que les aparece más agradable que otros. Lo mismo que si yo hago investigaciones, por ejemplo, sobre algunos anunciantes o sobre algunas empresas cercanas. Por ejemplo, Techin. Cada vez que yo escribo sobre Techin, y en el diario se agarran la cabeza. ¿Por qué? Porque son amigos. Y esto no hay que dramatizarlo. Ahora, al mismo tiempo, yo lo que le reconozco al diario, que se la banca y las publica igual. Entonces, si pones Alconada Techin, vas a ver todo lo que he publicado sobre eso. Es decir, ¿la pasan bien? No. Lo mismo cuando publiqué una nota sobre una investigación sobre Garbarino. Garbarino en ese momento era el principal anunciante del diario. Y lo que dijo Garbarino es, si publican esa historia, nosotros levantamos la pauta publicitaria de todo el año. Y la publicaron igual. Claro, voló todo en pedazos. El diario perdió, creo que era como $1 millón. Imagina, $1 millón a plata de hoy, ¿cuánto es? 100 millones de pesos. Y en ese momento ya tenía un plan de retiro voluntario, con lo cual cuando publiqué eso, hubo unas cuantas personas que se tuvieron que ir del diario. Entonces decís, qué lindo, Alconada, publicaste igual. Sí, una forma de verlo es esa. La otra forma de verlo es que hubo varios amigos míos en la redacción que tuvieron que agarrar una caja de cartón y se tuvieron que ir. Y entonces cuando tenés que volver a escribir una nota así, te tiemblan los dedos. Esa es la verdad. Ahora, al mismo tiempo, ¿cuál es nuestra obligación moral? Y tenés que seguir investigando. Y entonces cada vez que yo tengo que ir al diario y decirle, che, encontré algo nuevo sobre Techin, y en el diario me dicen, ay, bueno, dale. Ahora, yo le voy con que encontré algo sobre Lázaro Báez o sobre Ángelo Calcaterra, dale, vamos. Es eso, vamos. Bien, seguimos. Cami Lago Millán preguntó, ¿se puede llevar a cabo una investigación periodística satisfactoria de manera independiente o siempre es recomendable buscar el apoyo de algún medio en algún punto de la investigación? Sí se puede hacer de manera independiente. Yo tengo múltiples, algunos de esos que yo mostré en el listado recién previo en América Latina, lo hacen de manera independiente. Incluso más, hay ejemplos muy buenos en Argentina. Por ejemplo, Daniel Enz es un gran periodista que está en Entre Ríos, que tiene su propio medio de comunicación que lo ha desarrollado él, que es la revista Análisis Digital, y que es muy buena. Ahora, es un medio chico, pero a ver, ¿es posible hacerlo de manera independiente? Sí. ¿Tiene sus dificultades? Sí. Entre otras, que cuando vuelan las piñas estás más solo que Kung Fu. Cuando tenés que buscar financiamiento, lo tenés que buscar vos. Cuando tenés que salir a la calle, estás solo. Cuando tenés que ir a ver una fuente en un lugar complicado, estás solo. Entonces, en algunos aspectos, el trabajar para un medio de comunicación, sí, te da cobertura. Y además, si trabajás para un medio grande, tiene las ventajas y desventajas de eso. Las ventajas, entre otras, que tenés un salario a fin de mes. Entonces, yo soy un afortunado y sé que soy un afortunado y que integro una ínfima minoría porque en estos momentos, en plena cuarentena, yo sigo teniendo un salario a fin de mes.
sé que soy un privilegiado. Dicho eso, el trabajar a su vez para un gran medio, entre otros aspectos, tiene sus dificultades. Entre otras, las que mencioné antes, pero además la burocracia. Todo tiene... Vos acordate, José, el diario, uno de los apodos que tiene es el ministerio. Le decimos el ministerio porque decís, necesito ir, por ejemplo, me está llamando una fuente, tengo que ir a, supongamos, estoy acá en La Plata, a 30 kilómetros para allá. Y es un tramiterío para poder ir, para conseguir poner un auto, y si vas, te tomaste un taxi, tenés que hacer una rendición de cuenta. Le voy a dar un ejemplo nada más niño para poder apurar esto, José y Fabricio. Yo era corresponsal en los Estados Unidos y estaba allá en los Estados Unidos cuando iba a ser déjame pensar, fue de septiembre de 2001, 2006, el 5º aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Y lo que le propuse al diario fue, literal, me voy a subir al mismo avión que se estrelló contra la primera Torre Gemela. Es decir, la misma aerolínea, la misma frecuencia, el mismo vuelo. Yo creo que era Boston, Nueva York, Boston, Los Ángeles y de vuelta, como estilo. O sea, era ese. Entonces, lo que era, yo iba a viajar de Washington a Boston, en Boston tomé ese avión. Si en ese avión el piloto decía, este es el mismo avión y la misma frecuencia que 5 años atrás se estrelló, un minuto de silencio tenía la historia, y después lo salía a buscar al capitán. Si por el contrario nadie decía nada, también estaba la historia, que había pasado de largo. Y si por el contrario había un pasajero que se le acaba de llorar, o una azafata que ponía un ramo de flores, tenía la historia. Lo propuse 6 meses antes al diario, ni respuesta. Un mes antes, no hubo respuesta. Una semana antes, no respuesta. Llamé por teléfono, no me dieron respuesta. Y me dicen, subite al avión cuando el avión ya había despegado. Burocracia. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue, nunca más pregunté. Claro, yo soy prosecretario de redacción, puedo hacerlo. Pero entonces, en definitiva, vos, José, acordate, yo había más veces en las cuales en el diario estaban a la puteada diciendo, ¿dónde está el CONADA? Y yo decía, estoy en Guantánamo, en el Camp Delta 4, acá entrevistando a un talibán. Y si, ¿cómo carajo estás ahí? Y si te pregunto, tanto los trámites, yo estuve en Nueva Orleans cuando golpeó el huracán Katrina. Ahora, si preguntaba me decían que no, o no me respondían. Me subí a un avión y fui. Entonces, esas son las ventajas y desventajas que tenés en un gran medio, y las ventajas y desventajas que tenés siendo independiente. Bien, seguimos. Guillermina Gallardo preguntaba, trabajo en una organización gubernamental. Hay muchas cosas que me gustaría investigar de mi alrededor, pero no quiero quedarme sin trabajo. Qué buenísima la pregunta. Yo te diría, Guillermina, que no hagas macanas. Te lo diría de manera brutal. Otra vez, en términos ideales te diría, sí, hace tu rol de periodismo y busca toda la información y publicarla, y si no la podés publicar, pasás a la otra fuente y a un otro periodista. Y yo te diría, en este contexto, Guillermina, en el cual estamos, en plena pandemia, donde cada trabajo vale oro, y vos tenés un trabajo, cuidalo, cuidate, no hagas locuras, y eventualmente, si vos encontrás algo que realmente te inquieta, que realmente vos considerás que viola una ley, o algo por el estilo, ahí sí evaluar los pasos a seguir. El primer paso sería tratar de hacer copias de alguno de esos materiales probatorios, resguardándote, cuidándote, y eventualmente, por ejemplo, las copias las puedes hacer con tu teléfono, sacando fotos, pero te diría extremar los recaudos para no perder ese puesto de trabajo en un momento complicadísimo de la Argentina. Bien, seguimos. Beer Meyer pregunta, ahora en pandemia es más difícil lograr una fuente confidencial, teniendo en cuenta que todo queda registro en redes, WhatsApp, mail, Zoom, y no puede ser un encuentro presencial que podría negarse ante la falta de prueba física. Si es más difícil, la fuente es confidencial. Sí, naturalmente es más difícil. Sí. Como premisa principal, sí. Ahora, además, aclaremos algo. Las fuentes se van desarrollando. Es muy raro que te aparezca una persona y te diga, hola, ¿qué tal, José? Me llamo Hugo y yo tengo todo lo que vos necesitas y yo estoy dispuesto a contarte todo lo que sé porque me encanta tu trabajo. Eso no suele ocurrir. En realidad lo que suele ocurrir es fuentes que vamos desarrollando poco a poco con el transcurso de los años, que vamos generando confianza recíproca,
y que en definitiva en algún momento están en el lugar correcto, en el momento correcto, o en el peor lugar, en el momento menos indicado, y terminaron como testigos o partícipes en una historia que querés reconstruir. Entonces, por ejemplo, fuentes judiciales. Yo llevo 20 años en este métier, fuentes judiciales o fuentes oficiales. Y que entonces me tomó 20 años ir desarrollando algunas fuentes que conocí cuando por ahí, tribunales, supongamos, y se trataba de un empleado o una empleada que estaba en mesa de entradas, y ellos y yo fuimos escalando, y hoy, por ejemplo, es una jueza o juez federal, o camarista federal, o secretaria letrada en la Corte Suprema, y entonces nos conocimos hace 20 años, tenemos los teléfonos y nos vamos comunicando. Es muy difícil que una persona aparezca. Y dicho eso, sí, la dificultad adicional de pandemia, y a su vez, por eso yo les mencioné antes, recuerdan, de los distintos grados. Supongamos que te contactara por mail. Lo primero que diría es, ¿desde qué mail a qué mail? Entonces, migren hacia Hashmail o ProtonMail. Te contacta por teléfono. Variante inicial, si están en WhatsApp, migren a Telegram o a Wire o a Signal. O incluso algo más sencillo. Lo que tienen que hacer, si no quieren dejar huellas, una variante sería, es decir, a ver, opción número 1, armamos un Gmail, por ejemplo, Fabricio y yo, y el Gmail es, por ejemplo, lacharlaquediste@gmail.com, y los dos tenemos la clave para ingreso. Y entonces yo escribo un correo, ¿sí? Un mensaje, hola Fabricio, ¿cómo andás? No sé cuánto, ni siquiera habría que poner Fabricio, sería, hola, ¿cómo andás? Bien, mirá, te estoy contando esto, no sé cuándo, y lo guardo como draft, no lo mando. Y como él tiene acceso a la misma cuenta de correo, él tiene que entrar, lee y me responde, entiendo perfecto lo que me estás diciendo, ¿me puedes explicar esto otro? Y no manda el correo, lo guarda como draft y como borrador. Y entonces vamos escribiéndonos en la misma cuenta de correo, pero sin que en ningún momento se mande un email, con lo cual no pasa por el ciberespacio. Eso es una variante. La otra variante, en términos de teléfono, la más básica de todos es no llames de tu teléfono, pedirle el teléfono a un amigo o a alguien que esté viviendo con vos. No es lo ideal, pero que en definitiva es como si, supongamos que Fabricio, José y yo compartiéramos un departamento. Sería un gran quilombo, pero más allá de eso, sería básicamente decir, José, préstame tu número de teléfono, tengo que mandar un mensaje. Y que a su vez, la cual yo estoy hablando, le tendría que pedir o a un hijo, no es lo ideal, pero en tiempos de pandemia no estás con un desconocido. Tendría que ser alguien que esté con él. Y que entonces él huella. Y que en definitiva terminaste usando dos teléfonos que no son ni el tuyo ni el de la fuente para cruzarse mensajes o llamados telefónicos. ¿Listo? José, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. ¿Seguimos? Vamos. María Laura Lago pregunta cuál cree que es el medio más viable para difundir la investigación periodística, teniendo en cuenta que ahora no solamente tenemos el diario, sino también TV, radio y también las redes sociales y plataformas como YouTube. Todas las variantes. Y el desafío es justamente cómo aprovecharlas. Entonces, si me permiten una sugerencia personal, empiecen a limpiar sus propias cuentas de redes sociales, depurarlas y profesionalizarlas. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollarán, aquellos que por ejemplo están haciendo sus primeros palotes en periodismo o todavía no comenzaron, tienen que desarrollar redes sociales, cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, que les permita potenciar el mensaje. Porque además, supongamos al revés, yo estoy ahora evaluando, veo una nota de José sobre un tema que yo conozco. Y que además yo me doy cuenta que José está bien rumbeado, pero que le faltan algunos datos. Y que yo estoy evaluando contactarlo por ahí hasta de manera anónima, porque no me quiero exponer y quiero ver cómo reacciona. Y cuando lo empiezo a contactar, por ejemplo, para mandarle un mensaje por Twitter o por Instagram, resulta que en Instagram aparece José, su primera foto está así, chupando, recontra remamado, abrazado a los amigos. Digo, ya me empiezo a inquietar. Si además cuando voy a Twitter empiezo a encontrar diatribas políticas o comentarios de, por ejemplo, vamos a matar a todos los de Aldo Civi, y yo diría, ¿sabes qué? Lo pienso dos veces porque resulta que José en realidad no me resulta tan confiable.
Ahora, si por el contrario, lo que yo percibo en las cuentas de redes sociales de José es material prolijo, serio, ecuánime, y que incluso puede estar escribiendo sobre arte y literatura, pero de una manera agradable, que incluso puede estar subiendo fotos de, por ejemplo, asados, pero en un buen tono, en un tono ameno. Entonces, sí, es válido, porque se muestra como una persona humana, pero no derrapa. Y entonces, en la misma senda, también los invito a utilizar las redes sociales como redes profesionales para llegar a la mayor audiencia. Les cuento en mi caso. Yo tengo Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, tenía Google Plus, y cuando tengo historias, las subo a esas redes sociales y además a plataformas como WhatsApp, como historia, y se la mando en particular como WhatsApp a determinadas personas que creo que les puede interesar. En algunos casos he hecho videos de YouTube, y además desarrollé, y los invito a hacerlo, una página personal de internet, que es alconada.com, en la cual subo cada una de las notas que publico, cada uno de los artículos. Y la idea es básicamente tratar de llegar a la mayor audiencia posible, porque, a ver, ustedes lo saben mejor que yo, Facebook es para personas más grandes, Instagram es para personas más jóvenes, TikTok es para adolescentes, Twitter es para personas mucho más compenetradas, por ejemplo, en el mundillo político. LinkedIn es un portal mucho más profesional, mucho más laboral. Entonces, vos podés estar mandando el mismo mensaje, o incluso un poco editado, aperfilado para que sea mejor para cada una de esas redes sociales, pero la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Ustedes se ríen, yo incluso abrí una cuenta de Snapchat, pero nunca logré utilizarla para difundir información, porque no le encontré la vuelta. Y al mismo tiempo también les cuento, tengo 3 chicos y hasta ahora nunca he logrado que lean una nota mía, porque nunca he llegado a ellos a través de las redes sociales. Con lo cual eso, y no lo digo como crítica, sino como desafío, hay un enorme segmento de la población a la cual yo nunca he llegado. ¿Cómo llego a ellos? Entonces, en ocasiones yo acepto entrevistas por radio o por televisión en la misma senda. Sí, además, si hablo con Mirta Legrand, llega un sector. Ahora, si yo hablo con Andy Kuznetsov, llega a otro sector de la audiencia. Entonces, parte de nuestro trabajo es la difusión de nuestro trabajo. Si no, a ver, vamos al revés. Laburamos todos nosotros, como equipo. El equipo FASTA, laburamos todos juntos, ¿cuántos somos ahora en esta conversación? 90, José, Fabricio. 90, 100. Supongamos, 90. Y le dedicamos 6 meses de laburo entre los 90. Publicamos y no nos lee ni nuestra mamá y nos vamos a agarrar los dedos con la puerta. Entonces, parte de nuestro desafío es, una vez que publicamos, cómo lo difundimos para que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y ese trabajo es un trabajo metódico. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de Instagram. No me interesa tener Instagram. Tengo 55.000 seguidores. Y a su vez tengo claro que tengo que ir posteando prácticamente todos los días, y lo mismo que usar la historia. Si me interesa, no necesariamente. Hay algunos posteos que me interesan más que otros, me gustan más que otros, pero lo hago porque sé que tengo que mantener viva la cuenta para que cuando sí subo algo que me interesa a mí a Instagram, funcione. Y sobre eso, lo último. En Twitter tengo, lo único que vi era como 650.000 seguidores, un poco más. No se hagan drama si hay poco cliqueo. En mi caso me ha pasado que más o menos el promedio de cliqueo cuando yo posteo notas es del 5%. En ocasiones es el 2%. De hecho, me ha pasado situaciones en las cuales, por ejemplo, tengo tweets que son retuiteados por ahí, como hoy me pasó que había como 1000 y pico de retweets a una historia, y personas que entraron a leerla eran menos de 1000, con lo cual había más personas retuiteando que leyendo, con lo cual estaban retuiteando cosas que no habían leído. Es frustrante. Y en Instagram lo que he visto, lo que funciona es las historias, que le podés conectar el link. Y en esas historias el promedio es, las notas poco atractivas tienen un índice de lectura del 2% también. Las notas más atractivas, para al menos la audiencia de Instagram,
llegan a tener un índice de cliqueo del 15%, es decir, solo el 15% de las personas que vieron la historia de Instagram cliquearon y salieron de Instagram para leer la nota. Así que, pero es lógico, y estamos todos ocupados, y vos estás paseando por Instagram, no tenés ganas de ir a ver otra cosa. Tiene que ser algo que te interese demasiado para que vos salgas de Instagram, donde sí estabas cómodo, y salir a leer algo. Pero es parte de nuestro trabajo hacerlo. Perdón por alargarme demasiado, José Fabricio, y quien hizo la pregunta, pero bueno, creo que para él les interesa más. Responde otras preguntas. Mirá, ahora justamente Fabricio también pregunta, y tomo una parte, Fabri, de la pregunta, dice, ¿ves en la investigación periodística el futuro del modelo de negocio del periodismo? Creo que es uno de los factores en la ecuación de la supervivencia. Voy más allá del periodismo de investigación. Creo, como me lo dijo cuando yo estuve en Estados Unidos estudiando, y estuve también dando vueltas por capacitándome, y en el New York Times la pregunta que hacían era, ¿qué te hace distinto de los demás? ¿Como periodista o como medio de comunicación? ¿Qué? Porque en definitiva, si todos vamos a estar subiendo las fotos de Maluma o de Pampita en bikini, lo tenemos todos. Es exactamente lo mismo. Lo que te hace distinto a los demás es el plus, el valor añadido, que puede llegar a ser periodismo de investigación, o muy buen periodismo deportivo, o muy buen periodismo cultural, o político, o lo que sea. Pero el punto es, esa calidad adicional es la que te distingue. Por ejemplo, ¿por qué todos nosotros, cuando vemos partidos de fútbol, supongamos, tendemos a mirar a algunos, o escuchar a algunos comentaristas o no a otros? Porque nos parece distinto, porque nos parece mejor. ¿Por qué nos parece mejor? Porque aporta más datos, porque relata mejor. Y lo mismo cuando, en vez de periodismo deportivo, sea lo que sea. Puede ser periodismo cultural. ¿Por qué leemos a algunos columnistas y no a otros? ¿Porque nos gusta cómo escribe o sobre qué escribe? Cada uno verá, pero les dejo esa pregunta, que es una inquietud que a mí me dieron en el New York Times y que yo intento todavía responderme a mí mismo. ¿Qué me hace distinto de los demás? ¿Por qué, si yo me quedara sin trabajo hoy, por qué alguien me contrataría a mí y no a alguien que está al lado mío? ¿Cómo logro yo responder eso? Supongamos que ahora nosotros quedáramos sin trabajo. ¿Qué podemos decirle a aquel que evalúa contratarnos? Contame, Hugo, ¿y por qué te tengo que contratar a vos? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál es mi valor añadido? ¿Cómo respondemos eso? Vamos. Bueno, la próxima es de Lorena, pero habla sobre manejo de fuentes. Entiendo que ya lo abordaste, seguramente también lo sigas abordando luego. Sigo. Carolina Ana Leguizamón pregunta, si uno no tiene contactos con nadie que trabaja en un medio de comunicación, ¿cómo se arranca el camino? Ofreciendo colaboraciones. En un medio grande sería una de las puertas de entrada es a través de las maestrías que, por ejemplo, La Nación organiza con la Universidad de Itela, Clarín con San Andrés y Perfil con la Universidad de El Salvador. Y esto como el huevo y la gallina, porque a mí también me pasó y a todos nosotros nos ha pasado. Que al principio te dicen, ok, ¿tenés experiencia? No. ¿Y cómo voy a conseguir experiencia si no me dejan tener experiencia? Es cierto. Ahora, al mismo tiempo, una de las variantes, cuando a mí me preguntan esto, es empezar. Me importa la igual si estás escribiendo, literalmente, porque hay amigos míos a los cuales amigos, o sea, personas a las cuales estoy mentoreando, uno hasta ahora, por ejemplo, se está encargando de editar la página de internet de la, creo que sociedad o asociación argentino-polaca en La Plata. Hay otro que está ahora editando la revista del Sindicato Unido de Vidrieros de Perizo. La experiencia tenés que empezar, y en algún lado tenés que empezar a equivocarte. En algún lado tenés que empezar a aprender de tus errores. Entonces, esta historia del huevo y la gallina, ¿cómo arranca? Y probablemente arranque con un huevo podrido. ¿En el mundo ideal es laburar en el Sindicato Unido de Vidrieros de Berizo? No, pero es lo que hay. Entonces, es eso.
potenciar redes sociales, utilizar las redes sociales a tu favor, porque hoy las redes sociales te dan voz. Y de repente vos haces por ejemplo, una buena historia en Twitter, con una buena edición de videos, y termina siendo replicada, y termina generando mucha atención, y terminaste que te termina llamando algún medio grande, o alguna radio, y empezaste un circuito. Entonces, las redes sociales hoy te abren instrumentos que antes no estaban. Vamos. Bueno, Eugenia pregunta cómo continúan las actividades del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y si esa red se ha fortalecido. Esa red continúa, se está fortaleciendo y seguimos con proyectos en desarrollo. Más no puedo decir. Perfecto. Bueno, Pablo Navas consulta. Buenas tardes, quisiera preguntar si la noción de lawfare le hizo revisar su práctica periodística y si puede decir algo de la vez que declaró como testigo en el juicio por la causa Oil Combustibles. Allí le dijo al doctor Veraldi que desconocía los datos del peritaje de la empresa que revelaba que el monto de la deuda menor al que había publicado. Me parece excelente la pregunta, y en eso es, uno, lawfare. ¿Existe en la Argentina? Primero, ¿qué es el lawfare? El lawfare es una forma, la expresión, la traducción literal sería la utilización del poder judicial como instrumento de guerra para perseguir a rivales políticos, por ejemplo. Eso, a su vez, ¿ocurre en la Argentina? Sí y no. Ocurre en el sentido de que los jueces federales o la justicia, determinados jueces y fiscales suelen ser procíclicos. Ocurre desde hace por lo menos 30 años. Y lo hemos vivido con Menem y de Menem en adelante. Menem, recordemos que su ministro del Interior, Carlos Corach, había escrito en una servilleta cuáles eran los jueces que él había nombrado y que le respondían y lo protegían. Y que además no solamente lo protegían a él, sino al resto del gobierno. Eran los famosos jueces de la servilleta. Y que además lo buscan en internet, buscan jueces de la servilleta y salen. Ahora, esos mismos jueces, después, como tuvieron la necesidad de congraciarse con el gobierno posterior, que era el de la Alianza, lo que terminó ocurriendo es que son esos mismos jueces los que ordenaron la detención de Menem, entre otros Jorge Urso. Y lo mismo después pasó con el gobierno de la Rúa y cada uno de los gobiernos posteriores. De hecho, hay una investigadora que estaba en la Universidad de Notre Dame y ahora está en la Universidad de, yo creo que es Rochester, que se llama Gretchen Helmke, que ella habla justamente sobre la lógica de los jueces procíclicos. Y lo que habla es justamente de esto, de cómo los jueces tienden a hincarse de rodillas ante el que tiene poder, y esos mismos jueces, cuando esa persona dejó de tener poder, le patean la cabeza. Entonces, por supuesto que hubo abusos durante el gobierno de Cambiemos, por ejemplo con Amado Boudou. Yo le investigué a Amado Boudou, declaré en el juicio en el tema de Boudou. Ahora, al mismo tiempo, me pareció correcto lo que hicieron con Boudou, con su detención y la fotografía de él descalzo y en pijama y barbudo. No. Y lo dije en su momento. Y coseché un nivel de insultos de mucha gente que lo que quería era verlo detenido. Ahora, hay un límite para todo. Y el límite es, por ejemplo, eso me gustaría que se lo hicieran a mi padre. Me gustaría que a mi padre lo fotografiaran en pijama, barbudo, descalzo, cuando se lo llevan detenido mostrando a las esposas. No. Entonces, si no lo deseo para mi padre, ¿por qué se lo voy a desear a Boudou o a cualquier otra persona? Lo mismo que la doctrina del Ursum, que también yo critiqué en su momento, también me recontraputearon y me pareció un exceso. Y me alegro que la hayan derogado. Tema 1. Tema 2, el tema de la declaración, y eso es otro ejemplo de por qué hay que consultar y no quedarse con una sola campana. Porque ese mismo canal que editó un video de 4 minutos, una declaración mía de 4 horas, de una manera que le interesaba a ese canal, que a su vez sus dueños son quienes son, terminan publicando otras cosas. Entonces, ese mismo canal es el que, por ejemplo, dijo que Scioli es nuestro presidente, o era nuestro presidente, y que el coronavirus en realidad es el fruto de una conspiración liderada por los judíos. Y es el mismo canal que, por ejemplo, afirmó de que yo me reuní con el abogado del ex esposo de la hermana de Macri, y que yo me reuní y que me pasaron información y que yo esa información la oculté y la tapé. No conozco a ese abogado,
nunca hablé por teléfono, no tengo su teléfono, no sé dónde vive, no sé dónde tiene el estudio, tuve que buscarlo en Google, el rostro, porque no lo conocía. Ahora me invocaron que en realidad lo conozco y lo conozco mucho. Y el ejemplo más ridículo de esta tergiversación es que, por ejemplo, llegaron a decir que yo, con mis investigaciones, tumbé a un juez federal para que mi esposa lo reemplazara y asumiera como jueza federal en La Plata, y hasta mostraron la foto de mi esposa. Les cuento, mi esposa no es jueza federal, no es abogada, es psicóloga. La foto que mostraron no es la de mi mujer, y nunca hizo una investigación sobre ese juez federal. No escribí nunca una sola línea. Ahora, lo que ocurrió es, dedicaron como 2 horas en un programa a afirmar eso, y después en redes sociales me recontrarreputearon. ¿Y qué le voy a decir? ¿Voy a salir a aclarar que mi mujer es psicóloga? Ya está, que sigan en el error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que está circulando en redes sociales, como así también en los medios de comunicación, y por eso también, esto que yo les comentaba antes, la importancia del derecho a réplica. Siempre preguntar. Entonces, agradezco la pregunta, porque con esa pregunta yo les puedo contar a ustedes, mi mujer es psicóloga, y yo declaré 4 horas, no declaré 4 minutos. Y en esas 4 horas, lo último que voy a contar sobre eso, cuando salí, el oficial de policía que estaba ahí se me cuadró. Para los que no conocen los códigos el policía solamente se puede cuadrar ante un superior, ante un colega o ante un funcionario público. Yo no soy ninguna de las 3. Y cuando lo miro, digo, ¿por qué hace? Porque lo que usted hizo recién estuvo muy bien, entendí perfecto lo que usted quiso declarar, y se me volvió a cuadrar. Nada, eso. Seguimos. Vamos, José. Bueno, nada, contarles a todos que gracias por las preguntas. Nos estamos quedando sin tiempo para no hacerlo tan extenso para todos. Tenemos 10, 15 minutos más, así que vamos a tratar de tirar todas las preguntas que tenemos. Lorena Dicilio pregunta, ¿cuál es la mejor forma hoy de entrevistar en pandemia al no poder ser presencial? ¿Qué preferís vos, Hugo? Uy, es durísimo eso. Y yo te diría una de estas herramientas, Skype o Zoom. Porque los ves. Sí, sí. Si no, la otra variante que realmente es más fácil para muchas personas, porque no están acostumbrados a usar ni Zoom ni Skype, es WhatsApp, pero el WhatsApp con filmación, con la cámara, porque te permite verlo al otro. No es lo mismo este diálogo que ustedes y yo estamos manteniendo así que así, ¿no? Porque así ustedes están perdiendo mi imagen. Ustedes no saben si yo estoy arqueando los ojos, o si estoy tapándome la boca, o cuando se me hace una pregunta, si yo hago así. Hay muchos matices que se pierden propios del lenguaje gestual, del lenguaje no verbal. Entonces, sí, en lo posible. Obviamente que no es el mundo ideal, porque además el cara a cara te da un plus. Y ese plus que quienes hacen ya periodismo lo saben, que es lo que ocurre cuando vos entras a un lugar y pispeás cómo es la oficina, qué fotos tiene, los olores que hay, los ruidos que lo rodean, podés vislumbrar cómo se cruza de piernas. Hay mucho de información de contexto que en una llamada telefónica se pierde, y que incluso por Zoom se pierde. Ustedes, por ejemplo, ahora lo que están viendo es este tramo atrás mío, pero no saben ni qué tengo yo acá, de este lado, si es una ventana o si es una luz muy fuerte, no saben qué hay sobre esa ventana, si es una ventana, y no saben qué hay en esa pared ni en esas paredes. No saben que, por ejemplo, yo tengo en este momento ahora, como hay una tormenta eléctrica en La Plata, tengo a mi perra acostada ahí, Por las dudas. porque está asustada. Entonces, si ustedes estuvieran conmigo ahora, sabrían que tengo una perrita, y que eso, a su vez, tendría un dato adicional sobre mí. Alconada tiene mascota, que en una conversación telefónica no sale. Digo, como un ejemplo nimio, imagínense si estamos haciendo una investigación sensible, o una cobertura sensible. Seguimos. Viviana Montenegro consulta, ¿qué pasa si las fuentes oficiales sobre el tema de la pandemia en tu distrito no son confiables con la información que brindan? ¿Cómo se refutan? Con documentos y con más fuentes. Y la mayoría de las veces eso no va a ocurrir.
y va a ser un ejercicio enorme de frustración. Y me alegro que lo menciones, porque en realidad también hay que recordar en esto que nuestro índice de eficacia es bajo. Yo no conozco a nadie que sea una máquina de meter goles y que le sacan bien el 100% de las notas. Mi índice de eficacia sobre investigaciones en un momento era del 5%. Es decir, que lograba completar una de cada 20 investigaciones que intentaba. Lograba corroborar una de cada 20 hipótesis, o incluso con hipótesis corregida, porque esto de es posible que, y resultaba que el plan A no, y sí lograba el plan B o la historia mínima. Entonces, bueno, por lo menos. Entonces, si eso es en tiempos prepandémicos, después con el tiempo, la experiencia, lo que te dice, hay una frase de Ringo Bonavena que dice, la experiencia es el peine que te regala la vida cuando ya te quedaste pelado. Y yo ya me estoy quedando pelado. Entonces, ahora mi índice de eficacia se triplicó y es del 15%. Ahora, uno va a decir, qué bueno, triplicaste tu índice de eficacia, una variante. Yo soy obsesivo compulsivo y hago un ejercicio de análisis cuantitativo, una auditoría interna de mi propio trabajo. La otra forma de verlo es, me sale bien una de cada 7 que intento. ¿Por qué? Porque esto que recién preguntaba quien preguntó, sí, vos vas a intentar verificar algo y no tenés forma de verificarlo. Te tocó perder. Entonces, hay que tratar de buscar nuevas fuentes, hay que tratar de buscar documentos, y entonces, una tentación, eso sí, ya con esto cierro la pregunta, una tentación es que nosotros siempre vayamos al número 1. Entonces, mira, tengo que verificar algo dentro de la Secretaría de Pesca, y le queremos preguntar al secretario de Pesca. Y si el secretario de Pesca nos dice, no, te voy a contestar, no tenemos forma de verificarlo. En realidad, ¿cuántas personas trabajan dentro de la Secretaría de Pesca? O vinculados a la Secretaría de Pesca. Por ahí hay 20 personas, 40 personas. Entonces eso significa que hay otras 39 posibles fuentes. Entonces, tribunales. La variante de tentación natural es, tengo que averiguar algo que está en un juzgado. Es, intenté hablar con el juez, me sacó a patadas. Listo, ya perdí, no puedo averiguarlo. No, pará. Tenés, en cada juzgado a veces hay 2 secretarios, otros 2 o 4 prosecretarios, tenés los auxiliares letrados, el oficial mayor, el oficial principal, el ujier, mesa de entrada. Además tenés la fiscalía, con todos los empleados de la fiscalía, los defensores oficiales, los abogados de la defensa, los peritos. Entonces, si empezás a computar todos los que están vinculados a un expediente, a veces son 50 personas que pueden tener una visión completa del expediente o por lo menos de algunos tramos. Y por ese tramo que vos estás buscando. Con lo cual, quedarte nada más que con el juez o con el funcionario de turno, por ahí hay otros abajo que incluso hasta pueden venir de, supongamos, de administraciones previas y que por lo tanto no tienen un compromiso político con el número 1 que te pueden dar información. Por ejemplo, una de las grandes puertas de entrada para buscar información en las oficinas públicas son los sindicatos, los gremios. Porque a menudo tienen chisporroteo con los funcionarios y entonces esos mismos representantes de los gremios o de los sindicatos hablan con nosotros. Vamos, José. 2 últimas. La primera, Tim del Dago pregunta, ¿por qué en Argentina no hay grandes equipos de periodismo de investigación como por ejemplo en Colombia? Esa es una muy buena pregunta. Hay equipos desarrollados, por ejemplo, para investigaciones transnacionales. Yo integro, junto con otros argentinos, por ejemplo, la pata argentina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ahora, sí es cierto que no hay grandes unidades dentro de medios de comunicación. Uno de los motivos es porque cuesta dinero. Otro de los motivos es porque te meten problemas. Y entonces, en línea con lo que preguntabas antes vos, Fabricio, es más fácil tratar de generar cliqueos con el trasero de Pampita, o con la última pelea entre Maluma y Neymar, o con el último escándalo de Guandanara, que en definitiva son cliqueos gratuitos, que no te conllevan esfuerzo, y que la gente en clickbait entra, pero eso no te da contenido de calidad, no te da algo que te haga distinto a los demás, y a la larga eso yo creo que termina boicoteando el futuro del periodismo. Ahora, dicho eso, meterte en periodismo de investigación y te genera peleas, dolores de cabeza, insultos, acusaciones. Esto, desde que Garbarino retiró la publicidad,
hasta que yo ya llevo, creo que ya perdí el conteo, pero yo creo que la última que había realizado, llevo 52 o 53 declaraciones testimoniales en primera instancia, segunda instancia y tribunal oral por mis investigaciones. Entonces eso implica un esfuerzo, abogados que me tienen que asesorar o me tienen que acompañar, a esos abogados hay que pagarles, cuesta dinero, investigaciones cuestan dinero. Dinero no necesariamente en desembolso, por ejemplo, de un pasaje de avión para viajar, pero es dinero en el sentido de sueldos. Entonces, mira, yo por ahí estoy haciendo una investigación que intento publicar todas las semanas, incluso 2 veces por semana. Pero por ahí hay un colega al lado mío que está escribiendo notas del día y por ahí escribe al cabo de una semana 15 notas. Y yo al cabo de una semana escribí 2. Si haces el cálculo cuantitativo, o decir, me conviene mucho más tener personas que me escriben 15 notas a la semana que un loco mental que me escribe 2 a la semana, me genera pérdida de anunciantes, peleas, acusaciones y desfile por tribunales. Entonces, según qué cálculo hagas, te conviene una u otra. No es fácil el periodismo de investigación. Y además, perdón, y lo último, sí, sobre eso, y además tenés que estar dispuesto a que te embarren la cancha. Sí. Entonces, esto, como lo notaban, ¿no? Lo del video que tergiversado en C5N, eso, por ejemplo, cuando yo hice una investigación sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa, y Ricardo Echegaray. Ahora, y también conlleva que cuando hice la investigación sobre Macri y Ángelo Calcaterra, que me hicieron espionaje en casa, como ya confirmó la justicia, y los espías evaluaron ponerme una bomba en la puerta de mi casa. Entonces, al final, por hacer el periodismo de investigación, terminé poniendo en riesgo a mi familia. Y vos te pones a pensar, como medio de comunicación, ¿qué me conviene más? ¿Tener un tarado al cual le pueden poner una bomba en la puerta de la casa y vuelen en pedazos? ¿O a alguien que me sube fotos de Wanda Nara en culo? Y hay muchos medios de comunicación que dice, prefiero que pone Wanda Nara, Maluma y Ricardito Ford, Karina Olga Jelinek, y podemos seguir dando ejemplos de todo lo que vende y sirve para generar tráfico en Internet. Sí, perdón, José, vamos. Estabas loco. Lo último que ya te digo, y elegí una, perdona a todos los que nos mandaron preguntas, a Facundo Cesenarro, que escribió, ¿cuál fue la persona más excéntrica o fuera de lo normal que te tocó entrevistar? Me parecía interesante como para cerrar la charla. Primero, otra vez, agradezco a Fabricio, José, por la oportunidad, agradezco a todos ustedes por estar acá, aguantarme, por las preguntas que me hicieron, les pido disculpas por internet. Leyes de Murphy, después por suerte, gracias a Dios, se acomodó y estamos acá y estamos bien, gracias a todos. Y la persona más loca que me tocó investigar, hubo varios. Hubo varios. No sé si más locas, pero las coberturas que a mí más me gustaron fueron cuando crucé la frontera caminando entre México y Estados Unidos, cuando estuve en Guantánamo, cuando estuve en el Fuerte Apache en un atardecer hablando con unos narcos, que logré entrar de la mano y protegido por un pastor evangélico. Pero personaje en sí... Bueno, ya con lo que dijiste está bueno, ¿no? No, te diría uno, Piluso. Un tipo involucrado en el caso justamente de Vudú, que aparecía como primer dueño o segundo dueño de la sociedad controlante detrás de Diolfan. ¿Recuerdan esa sociedad que estaba involucrada en el caso de Chicone? La simplifico. Chicone Calcográfica, controlada por Diolfan, controlada por una empresa que aparecía con un domicilio. Ese domicilio, mira así, era en el conurbano profundo. Ahí tiene un ejemplo. En vez de hacer Google Earth, prendí el auto, pumba, con un chofer por una cuestión de seguridad, chofer de auto del diario, nos fuimos. No, nos fuimos. Calle de Tierra, Compliquetti, Zona Brava. Le digo al chofer, le digo, deja la puerta abierta, estaciona a 45 grados, deja el motor encendido. Para que si la cosa se podría, yo me tiraba de cabeza y ahí salíamos rajando.
y golpeo las manos, sale una persona grande, una persona muy grande, sale Schneider, o algo por el estilo, ahora no me voy a acordar. Y tenía un perro piluso, el perro, que no paraba de ladrar. Y le digo, mire, discúlpeme, yo estoy buscando, supongamos, espera, Juan Schneider. Estoy buscando a Juan Schneider. El tipo me dice, soy yo. Le digo, usted es el dueño de, creo que se llamaba Tierras International Investment. Me dice, ¿qué? Le digo, que si usted es dueño de Tierras International Investment. Me dice, nene, ¿de qué me estás hablando? Y empieza, callate, Piluso, porque Piluso me la daba. Entonces me dice, y se empieza a confundir porque ya estaba grande. Entonces me dice, ¿vos quién sos? Le digo, yo soy igual con nada, del Diario de la Nación, le muestro los papeles, le digo, usted está apareciendo como el dueño de la empresa Chiconeca Geográfica, que es la que está imprimiendo los billetes de 100 pesos en Argentina. El tipo se empieza a reír a carcajadas, me dice, nene, Piluso, me empieza a decir Piluso a mí. Dice, Piluso, ¿vos te crees que yo voy a ser el dueño de la fábrica de hacer billetes de la Argentina viviendo acá, Piluso? A vos te falla la cabeza, Piluso. Empezó, me invita a tomar mates y vamos, Schneider, yo Piluso y el perro Piluso caminando para entramos. La casa estaba detonada, tenía un agujero en el medio del living, tomando mate los dos. Y me dice, ¿me podés explicar otra vez? El tipo, buenazo, me autoriza que publique esa historia y demás, lo terminan desfilando, llamando a tribunales, yo le pasé mi teléfono. Terminó siendo una historia maravillosa en la cual el tipo decía, Alconada, si se llega a confirmar que soy el dueño de la máquina de hacer billete, por favor avíseme que salgo de la pobreza, salgo y soy campeón. Un genio el tipo. Esa fue una de las historias de esas, que por ir a cada lugar, tocar el timbre, en este caso sin tocar el timbre, golpear, me terminé encontrando con una historia que como mínimo, vamos otra vez, historia máxima era la historia de vudú. El plan B, la historia mínima era el dueño, supuesto dueño de la fábrica de servillete de la Argentina, vivía en una calle, sobre una calle de barro, en una casa con un agujero en el techo. Y ahí cierro. Fabricio. Bueno, que la charla que iba a durar 1 hora haya durado casi 2 y hayamos sostenido la audiencia. No, al revés. Quiere decir que se produjo lo mismo que pasó en el 2015. Así que no queda más que agradecerte, Hugo, la predisposición, siempre la voluntad de acompañarnos y de participar. Seguramente, no sé si en 5 años más, pero en algún momento te vamos a volver a contactar. Bueno, los mensajes que están en el chat son los que compartimos todos, ¿no? Una gran charla, una gran experiencia para inaugurar esta jornada de comunicación de este año, que va a ser distinta a la de todos los años, un ciclo de charlas, 1 por mes, de acá a fin de año, y pudimos abrirlo de manera espectacular con la presencia de Hugo. Así que muchísimas gracias, Hugo, de nuevo. Te voy a mandar los pescados allá a La Plata. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por seguir acompañando siempre y apoyando a la Facultad de Periodismo y Comunicación. El 16 de septiembre será nuestra próxima charla, después ya les vamos a ir contando con quién, pero digo, para que se la vayan agendando, ya recibirán noticias nuestras. Gracias, Hugo. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias a todos ustedes por aguantarme. Y lo último, cierro con esto. No aflojen. Son tiempos bravos, no es fácil, hay que empezar, pero es posible. Y si realmente les apasiona este oficio, que tiene sus muchas cosas malas, también tiene sus muy buenos aspectos maravillosos. Si realmente les apasiona, no aflojen. Chau, nos vemos. Hugo, un abrazo grande. Chau a todos. Gracias, Hugo.